¿Qué tal, Brewers? Hoy día les vamos a mostrar el funcionamiento de nuestro chiller de la marca Kestland de la serie G, que viene en dos presentaciones. El chiller G40 de 4 salidas, que quiere decir que podemos controlar 4 fermentadores, y nuestro chiller G20, que tiene 2 controladores para 2 fermentadores, que vamos a hacer la prueba con este fermentador aquí, que es un fermentador simple con serpentín de 100 litros y este fermentador enchaquetado de 100 litros también. Primero que nada, los componentes que vienen en el chiller G20 vendrían a ser este medidor, que es lo primero que tenemos que colocar antes de llenarlo. Vienen 2 sensores, uno para cada termostato, y vamos a empezar con la instalación. Primero que nada, tenemos que, antes de llenarlo, como dije, ponerle correctamente el medidor. Para eso tenemos que ver que ambos extremos tiene su tapón blanco, y por donde va a ingresar el líquido hay que retirar el segurito. En ambos casos retiramos el seguro, es este plastiquito azul que ven acá, y en ambas salidas, en ambos extremos tenemos que colocarlo. Estos son conectores John Guest de conexiones rápidas, así que simplemente bastaría con hacer un poco de presión y estaría colocado de manera correcta. Ahora podemos proceder a llenar el chiller con agua, alcohol o glicol. En el caso que sea alcohol, por ejemplo, debería ser 50% alcohol, 50% agua, quizás un poco más de alcohol. En el caso que sea glicol, también podría ser 30% glicol, 70% agua. Entonces vamos a proceder con el llenado. El ingreso del líquido va a ser por este orificio que tiene en la parte interna. Abriendo esta tapita vamos a encontrar ambas conexiones de las mangueras que hacen que ingrese y salga el líquido, y este huequito por el que vamos a ingresar el refrigerante que estemos usando. En este caso estamos probándolo con agua. Este sería nuestro propilenglicol, que es un líquido refrigerante. Ya le hemos agregado un 30% de 16 litros, que es aproximadamente 5 litros. Ya lo tenemos mezclado con el agua y ahora vamos a proceder a prender el equipo. Procedemos a prender el equipo. En la parte posterior tiene un botón. Lo primero que vamos a notar es que se prende aquí un termostato, y esto es lo que quería que se aprecie. Se enciende una alarma cuando no están conectados los sensores de temperatura. Y además va a salir un error acá. Un error, no está marcando ninguna temperatura, justamente porque el equipo nos está indicando que falta conectar el sensor. Si hubiera un problema de contacto, ya sea con este conector o con el conector del chiller, va a comenzar a sonar y va a marcar el error, que es un problema eléctrico. Entonces tiene solución en una primera instancia. Antes de colocar en los sensores, vamos a colocar las mangueras. Solamente para hacer la prueba, vamos a colocar las mangueras, una sola manguera en el in y una que directamente va a ir hacia el out. Igual por el otro lado colocamos ambas mangueras in, out, y a la hora de colocar en los sensores va a empezar a fluir agua, va a empezar a trabajar la bomba y va a dejar de sonar. Entonces deja de sonar, se activan los termostatos y empieza a funcionar la bomba. Eso nos indica que ambos termostatos están funcionando correctamente. Ahora procedemos a hacer las conexiones a los fermentadores, pero primero les quiero mostrar este fermentador enchaquetado de 100 litros. Los nuevos fermentadores que nos están llegando incluyen una tubería interna que nos ayuda a retirar residuos sólidos, o mejor dicho, a evitar que los residuos sólidos lleguen a nuestra botella, porque esta canilla va a ir directamente al conector por el que vamos a extraer la cerveza para envasarla. Entonces, este tubito que vemos externo al fermentador nos va a indicar en qué sentido está
el codo de la tubería que nos va a ayudar a evitar esos residuos sólidos. Debería estar puesto de manera diagonal hacia arriba, quizás un poquito. Entonces tendríamos que guiarnos de este tubito que está externo. Lo colocamos haciendo un ángulo de 45 grados quizás en este sentido hacia arriba. Y una vez que ya está colocado, podemos poner la válvula, nuestra válvula mariposa. Entonces este tubito nos indica hacia qué dirección está mirando el codo interno del tubo, y podemos poner la válvula por donde vamos a extraer. Una vez que ya probamos que ambas bombas estaban funcionando correctamente, para poder conectarlo tenemos que hacer que dejen de trabajar estas bombas. Para poder nosotros apagar los termostatos, no tiene un botón de apagado. Con el botón que dice la flecha hacia abajo, este botón es el que apaga el termostato. Hay que mantenerlo presionado 5 segundos y se apaga automáticamente. Entonces apagamos ambos. Y ahora podemos desconectar las mangueras y conectarlas a nuestros fermentadores. Como ya habíamos dicho, este controlador de temperatura tiene solamente 2 botones. Con el botón de abajo, si lo dejamos presionado, habíamos explicado que se apaga. Se apaga por completo, se apaga la bomba. Y para volver a encenderlo también habría que presionar de nuevo 5 segundos y automáticamente se prende. Si en caso nosotros quisiéramos cambiar la temperatura que estamos controlando, o sea, una temperatura de 18 grados para fermentación y para maduración queremos tirarlo hacia 0 grados, dejamos presionado el botón de arriba y con las flechitas ya podemos controlar la temperatura que estaríamos buscando, ¿no? Dejamos presionado y va bajando más rápido. Estábamos buscando 0 grados, entonces bastaría con setear a la temperatura buscada, es decir, acá lo dice 0 grados, 0.5 grados, va a comenzar a parpadear y bastaría con esperar unos segundos y se va a setear automáticamente a 0.5 grados. Esto nos está midiendo ahorita la temperatura real actual del termopozo que ya hemos configurado este fermentador Infinity de 100 litros. Hemos colocado en bulbo dentro del termopozo de nuestro Infinity, lo cual quiere decir que está leyendo la temperatura del líquido que hay dentro del fermentador y a su vez está transcurriendo el líquido a través del torpedo de nuestro fermentador Infinity. Dentro de esta tapa hay un sistema de refrigeración que se llama torpedo, por el cual está fluyendo el líquido. Estamos refrigerando con el chiller. De esta manera podemos controlar la temperatura tanto de nuestros fermentadores enchaquetados, nuestros fermentadores simples con serpentín y los fermentadores de plástico polietileno de la marca Infinity. Bien, ahora que hemos explicado cómo controlar la temperatura de nuestros fermentadores, quiero explicar cómo se controla la temperatura del líquido que hay aquí adentro. En el caso que estemos enfriando agua, el agua solamente va a poder llegar a 0 grados, pero en caso que estemos usando alcohol o en propilenglicol, podemos llevarlo a menos 5 o menos 10 grados. Entonces, acá nos está leyendo la temperatura actual del líquido. Para poder controlar esa temperatura, vamos a presionar Set, lo dejamos presionado. Y ahí nos va a decir, fase 1 quiere decir el momento en el que arranca el motor, que es el momento en la temperatura que estamos buscando. Le hemos colocado 0 grados. ¿Cómo haríamos para variar esa temperatura? Tendríamos que presionar el botón Set, dejar presionado, y con las flechitas podemos ir moviendo, controlando la temperatura que buscamos. Si estuviéramos usando, como ahora, el glicol, podemos controlar hasta menos 10, menos 15 grados. Entonces yo le coloco menos 10 grados y va a empezar a enfriar cuando esto empiece a calentarse, que sería la fase 2. El rango de temperatura que va a controlar el chiller, es decir, si nosotros estamos trabajando a menos 10, el F2, que sería el rango de temperatura, sería 2 grados, que nosotros no podemos controlar 3 grados o 1 grado. ¿Qué quiere decir? Que cuando la temperatura varíe 1 grado, si está en menos 10, cuando llegue a menos 9,
el motor va a arrancar y va a empezar a enfriar y va a volver a la temperatura que habíamos controlado, que en este caso era -10. De esta manera podemos controlar la temperatura del tanque y con los termostatos del lado frontal podemos controlar las temperaturas que buscamos en nuestros tanques fermentadores. Entonces procedemos para instalar el primer fermentador. Necesitamos dos mangueras, una que va a conectar la salida del chiller al ingreso del fermentador. Siempre el ingreso de los fermentadores es por arriba in y por abajo out, es decir, por arriba ingresa y por abajo sale. Y acá nos dice que el chiller por acá ingresa y por acá sale. Entonces conectamos el in del chiller al out del fermentador. Por aquí va a entrar el líquido. Es el in del fermentador del chiller al out del fermentador. Es el de abajo. Y el out del chiller al in del fermentador, que es el de arriba. Conectamos las mangueritas y cuando yo prenda mi termostato debería empezar a entrar líquido a la chaqueta de mi fermentador, como cuando probamos al inicio el funcionamiento de la bomba. Entonces prendemos el termostato y empieza a ingresar líquido. Está llenando la capa de la chaqueta del fermentador. Está empezando a recircular dentro del mismo chiller. Ahora se ve el ingreso. Está botando todo el oxígeno, todo el aire que hay dentro de la chaqueta y dentro de las mangueras. Y ahora ya podemos decir que está enfriando la chaqueta de mi fermentador. Una vez que ya nos cercioramos de que está ingresando, que no hay aire y que está recirculando, que está funcionando la bomba, con nuestro bulbo, nuestro sensor de temperatura que sale del chiller, vamos a insertarlo dentro del termopozo de nuestro fermentador, que tendría que ingresar hasta el fondo para poder medir la temperatura interna del fermentador. Este chiller tiene una capacidad de 300 litros, es decir, podríamos estar trabajando dos fermentadores con dos tipos de fermentación distinta de hasta 160 litros y a temperaturas distintas, es decir, si este estuviera fermentando, este podría estar madurando. Esa es la versatilidad de este chiller, que tiene dos sistemas de fermentación incorporados, y a su vez también el chiller G40 tiene la capacidad de fermentar hasta 4 fermentadores simultáneamente. Estos chillers están diseñados para trabajar tanto con agua como con un refrigerante que puede ser el glicol, que es lo que estamos usando ahora. También podría ser alcohol en un porcentaje superior al 50% para evitar el congelamiento. Si ustedes trabajan con glicol al 30% como estamos haciendo nosotros, pueden bajar la temperatura hasta menos 15 grados del glicol. Eso es un factor que ayuda bastante a mantener las temperaturas lo más fría posible durante la maduración. Eso nos ayuda también a tener una cerveza mucho más clara y mucho más correcta.